Les recuerdo, el problema que estamos tratando de resolver es calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, originada en este anillo de alambre, cuando hay una variación de flujo en esta región con simetría cilíndrica y produce una fuerza electromotriz inducida de 1 voltio. Para obtener el circuito eléctrico equivalente tenemos que conocer, además de la resistencia de cada tramo, la fuerza electromotriz inducida. Para eso fue que calculamos el campo eléctrico inducido tangente a la circunferencia y esta es la expresión que hemos obtenido. Bueno, vamos a utilizarlo para calcular la fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B por el lado izquierdo. La fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B por el lado izquierdo es igual a la integral entre el punto A y el punto B del campo eléctrico inducido, este campo eléctrico, escalar diferencial L, donde diferencial L es un diferencial de tramo de esa circunferencia. Vamos a utilizar como tramo de integración un diferencial de arco, o sea, cuando este ángulo varía una cantidad diferencial phi, se describe este arco de longitud R diferencial phi. El producto escalar de este campo inducido con el tramo es directamente la componente tangente por el tramo de circunferencia, o sea, sería la integral entre phi sub A, que es el ángulo 90 grados, y phi sub B, que es 270 grados, o sea que sería entre phi sub A y phi sub B de E inducido escalar diferencial L es E tangente por R diferencial phi. Fíjense que la variable aumenta en el mismo sentido que el campo y en el mismo sentido que estamos recorriendo la curva, estamos yendo de A hasta B, entonces este producto escalar es un número positivo que está representado de esta manera. O sea que esto sería la integral entre phi sub A y phi sub B. Tenemos que multiplicar esta expresión por R diferencial phi. Ya vemos que el R se cancela con este R y nos va a quedar 1 sobre 4 pi, 1 más R cuadrado menos B cuadrado sobre R cuadrado más B cuadrado más 2 R de coseno de phi, todo por diferencial de phi. Esto corresponde a dos integrales. Uno por diferencial phi, es directamente la integral de esto es phi, y hay que hacer la integral de este término. Acá volví a escribir en forma completa la fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B por la izquierda, que es este término que ya habíamos calculado al principio, más el resultado de la integral. Phi B menos phi sub A ya lo podemos calcular, sería 3 pi sobre 2 menos pi sobre 2, esto es 2 pi sobre 2, esto es igual a pi, o sea que acá sería E a B igual a pi dividido 4 sobre pi es un cuarto, esto es igual a 0,25 voltios, acuérdense que estaba todo ya en voltios, más 1 sobre 2 pi. Acá tenemos que ver que el arco tangente de menos 0,25 menos el arco tangente de 0,25. El arco tangente de 0,25. El arco tangente de menos 0,25 da un ángulo por acá, creo que es menos 14 grados y este es más 14 grados. La tangente de pi sobre 2 sería la tangente de 3 pi sobre 4. 3 pi sobre 4 es pi sobre 4, 2 pi sobre 4, o sea un ángulo que queda por acá. Esto sería
phi sub b sobre 2. La tangente de este ángulo es un número negativo, está en el segundo cuadrante. Y el resultado que tenemos también es negativo, pero en el cuarto cuadrante. O sea que sería este ángulo que está acá. O sea que si nosotros obtenemos este ángulo haciendo menos la tangente de menos 0,25 igual a menos la tangente de 0,25, pero en realidad el ángulo que queremos representar es este. O sea que sería pi menos este ángulo. Entonces este resultado va a ser, esto es pi menos 2 veces el arco tangente de 0,25. ¿Se entiende? Y este resultado es 0,24497, o sea, sería pi menos 2 por 0,24997. Y este término da, haciendo estas cuentas, dividido 2 pi, da 0,422. Sumándolo a 0,25, eso nos da 0,672 voltios, o sea, 672 milivoltios es la fuerza electromotriz inducida entre A y B. Este es el resultado entonces de la fuerza electromotriz del lado izquierdo, y para el lado derecho el límite de integración cambia, sería la integral desde B hasta A, por eso acá cambié los subíndices, sería phi A menos phi B, acá primero tangente de phi A y después tangente de phi sub B. En este caso nosotros nos estamos moviendo en este semicírculo, entonces acá vamos a tener que la tangente de phi A sobre 2, que también phi A es pi sobre 2 y phi sub B, vamos a tomar menos pi sobre 2 porque nos vamos a mover por acá, no estamos viniendo por este lado, sino que vamos desde menos pi sobre 2 hasta más pi sobre 2. Entonces, esta suma sería EBA por la derecha, esto vamos a borrarlo, es desde A hasta A por la derecha, es igual. Esta diferencia, pi sobre 2 menos pi sobre 2, sería pi dividido 4pi, otra vez es un cuarto, es 0,25, más 1 sobre 2pi, y acá tenemos el arco tangente de 0,25, arco tangente de 0,25 menos el arco tangente de menos 0,25, que es menos un cuarto. Ahora va a caer en este cuadrante la tangente del ángulo sobre 2. Hoy caí en la mitad porque estábamos moviéndole por este lado. Y la tangente de menos 0,25, el arco tangente de menos 0,25 es menos el arco tangente de 0,25. O sea que esto lo podríamos multiplicar por un 2 y dividirlo acá. El resultado de esto es que EA es 0,328 voltios. Si suman, estos dos serían 8 y 2, 10, 7 y 9, 1, 10, 6 y 9, 1, 10. O sea que la fuerza electromotriz en toda la vuelta es 1 voltio. Entonces el resultado final es que la fuerza electromotriz yendo desde A hacia B es más 0,672 voltios. Y la fuerza electromotriz yendo de B hacia A es 0,328 voltios. Y este resultado es el que vamos a tener que usar para encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B.